¿sabes? Y entonces ahí fue cuando dije, no, espérame. Y impulsivamente, te soy honesto, impulsivamente te escribí diciendo, oye, yo vi unas zonas ahí que no son exactamente del todo correctas y me atreví a escribirte y te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación a este atrevimiento mío. Sé que eres una persona muy preparada, he leído un poco lo que has escrito y insisto, gracias por estar acá. Bueno, muchos ya, yo me voy presentando, soy Isaac Espinosa, soy pastor cristiano, sirvo en una iglesia, semillamexico.com, acá en la Ciudad de México. He escrito un par de libros y es muy interesante. Los libros que he escrito yo son de ciencia ficción y realmente retrato, son 2 libros que he publicado, retrato un poco sobre el transhumanismo en estos libros y por eso a mí me interesa mucho este tema. Y bueno, ahorita, salvo que tú te presentes mejor, mi querido Piero, es un gran amigo, has trabajado mucho. Bueno, un gran amigo, eres tan amable que ya me caes muy bien, amigo. Pero eso, como decía, coordinador general de la Sociedad Secular Humanista del Perú. Y además veo que tienes un chorro más de proyectos y bienvenido. No, gracias, más bien. Gracias, Salvo que añadas algo un poquito más, nada más, ahorita de tu presentación, nada más decirle a la gente que nos está escuchando, ya para que te dé ya la palabra, pues nada, que ahorita nos vas a contar un poquito más acerca de lo que es el transhumanismo, ¿no? Y un poquito tu perspectiva general hacia el futuro. Y habíamos platicado un poco de qué piensas acerca del cristianismo. Y ya después yo, ya diré yo lo propio. Sí. Sí, sí, no, bueno, Isaac, en verdad, gracias por escribirme. Yo, al igual que todos los miembros de la comunidad humanista atea del Perú, estamos prestos a conversar, a aportar con nuestra opinión, nuestra perspectiva, la evidencia científica necesaria para enriquecer estos debates. Creemos que es fundamental que la gente pueda tomar decisiones concienzudas, porque no solo repercuten en el impacto directo de nuestra vida, sino que a gran escala tienen que ver con la política de nuestros países. Así que gracias más bien por la invitación. Créeme que no es el único tema que podemos abordar, hay muchos. Mi nombre es Piero Galloso. Sí, mi nombre, bueno, es Piero Galloso. Yo estudié Ingeniería Industrial acá en la Universidad de Lima. Soy el coordinador general de la Sociedad Secular Humanista del Perú. Y como humanista soy ateo, me defino abiertamente como ateo. Es importante hacer mención de esto, porque es en parte el diálogo que vamos a tener. Son ideas que se oponen. Por un lado el cristianismo y en mi caso yo estoy tratando de defender una posición transhumanista ilustrada, porque el transhumanismo existe, es una escuela de pensamiento amplia, hay muchas perspectivas y también me encantaría en algún momento de la conversación hacer presente que el transhumanismo y el cristianismo se vinculan mucho. Hay transhumanismo cristiano, espero que podamos conversar sobre ello también. Así que bueno, para comenzar, Isaac... Sí, no, claro. No, sí, dime. Sí, perdón. Sí, no, para comenzar quería definir qué era el transhumanismo. El transhumanismo es un movimiento filosófico-cultural que propone que podemos y debemos utilizar nuestros adelantos tecnológicos directamente en el organismo humano a fin de poder modificarlo y obtener nuevas características, mejorar nuestra calidad de vida, aumentar nuestro tiempo de vida, el bienestar, e incluso algunos autores mencionan que sería posible esquivar y vencer a la muerte. Entonces el transhumanismo propone utilizar tecnologías como la inteligencia artificial para desarrollar prótesis inteligentes, desarrollar algunos artefactos con los que podamos reemplazar partes de nuestro cuerpo. No solamente que estén dañados, sino reemplazarlos porque son mejores. Desarrollar tecnologías, biotecnologías como la ingeniería genética para alterar nuestro genoma, curar enfermedades antes de que éstas se desarrollen o se manifiesten, e incluso agregar características que no son propias de nuestra especie. Esto es el transhumanismo, utilizar los adelantos tecnológicos de vanguardia para poder modificar nuestra naturaleza y de esta manera tener nuevas capacidades, entrar a una nueva etapa de la evolución humana
en la que ya nos dejaremos de denominar como Homo sapiens para podernos catalogar como transhumanos, individuos que estamos en camino a convertirnos en algo superior, algo que diste mucho de la definición actual de hombre, algo que en la literatura se define como posthumano. Entonces el transhumano es el intermedio que utiliza tecnologías para ganar nuevas capacidades y dirigir así su proceso evolutivo. Esa sería la definición de transhumanismo, Isaac. Hasta ahí quizás alguna observación, algún comentario. No, ahorita tengo varias preguntas y no sé si sea conveniente empezar a decírtelas. Una pregunta que tengo muy adentro de mí es como de ¿qué diferencia el transhumanismo de la medicina, por ejemplo? O sea, esa es una cosa que digo, ok, ¿hasta qué punto dejas de ser, en el mejor de los casos, un cyborg, ¿verdad?, para convertirte en un transhumano? O sea, ¿qué tiene que pasar para que el uso de la tecnología nos lleve a otro paso? O sea, tengo entendido, y ahorita vamos a hablar un poco más, supongo que tiene que ver con la evolución, ¿no?, de las especies, un poco al sentido darwiniano. No sé si va por ahí. Supongo que debe haber un punto en donde, ¡pum!, se quiebre y diga, ok, hemos dado el siguiente paso evolutivo. Entonces, ¿qué es eso exactamente? ¿Cómo podría yo saber cuál es esa línea entre este uso medicinal o simplemente recreativo a cambiar ya a otra especie? Eso es lo que no me queda muy claro, ¿sabes? Mira, es bastante buena la pregunta porque para algunos autores no existe esa diferencia. Cuando hablamos de transhumanismo, si existe un antes y un después, porque en verdad el ser humano se ha modificado constantemente. Nosotros somos producto de la interacción con nuestro entorno. Al interactuar con el ecosistema que nos rodea, lo hemos modificado para poder sobrevivir a él, y esas modificaciones también han impactado en nosotros. La teoría evolutiva menciona que las especies se adaptan porque la necesidad de sobrevivir, por decirlo de alguna manera. Entonces el ser humano, al desarrollar la habilidad de pensamiento abstracto y complejo, crea herramientas. No es la única especie animal que crea herramientas, ojo, pero crea herramientas cada vez más sofisticadas. Entonces ya ha habido una cierta artificialeza en la construcción del ser humano. Ya hemos nosotros moldeado en parte lo que somos, a la vez que el entorno nos ha modificado a nosotros. Entonces, hablar de un momento en el que nos hemos vuelto transhumanos o nos podríamos volver transhumanos es un poco complejo, ya que, por ejemplo, usar lentes es un artilugio tecnológico que estamos agregando para poder restaurar algunas capacidades. De esta manera, la medicina es una técnica, una tecnología sería, que utiliza la ciencia, las herramientas de la ciencia, la evidencia, para poder restaurar los niveles de nuestro organismo fisiológicos, niveles fisiológicos de lo que hemos definido como salud, lo que nos permite pues interactuar de manera óptima, etcétera. Entonces, el transhumanismo tal vez llegue a muchos como la aplicación y el uso de tecnologías radicales, ingeniería genética. Es algo muy evidente que acelera el cambio en el ser humano. No solamente se trata pues de consumir algún tipo de dieta especial y que a largo plazo quizás nos ayude a obtener algún gen, como ocurrió con la lactosa, ¿no?, que podemos digerir, pero no todos los seres humanos pueden. Ahí ha habido una mutación. Hay personas que mutaron, que se adaptaron para consumir la lactosa, para poderla digerir. Hay otros que son intolerantes a la lactosa. Entonces, ese proceso evolutivo que es ciego, que depende mucho en parte del azar, porque no sabemos cuáles son las consecuencias directas de nuestras acciones sobre nuestro organismo, al menos a largo plazo, el transhumanismo las recorta con las tecnologías disruptivas, ingeniería genética. Aquí, de una generación a otra, podemos resolver problemas como el Alzheimer, por citar alguno, o el Parkinson. Sí. Entonces, tal vez eso aterre un poco a la gente y vean esas ideas especialmente como transhumanas, pero en una definición bastante amplia,
ya somos transhumanos, estamos constantemente modificándonos, no de manera tan radical, de cambios tan bruscos, pero ya hemos iniciado un proceso, y no solo nosotros, muchas especies también. Dime una cosa, mi Piero, nada más para un poquito poner en contexto, quisiera que me hablaras brevemente, porque sé que además estás muy ilustrado en el tema, de la cuarta revolución industrial, la cual realmente da posibilidades a que estemos hablando de este tipo de cosas, ¿no? O sea, yo he estado platicando esto en casa un poco y ahorita hablamos un poco más de eso, pero igual y mi hijo dice, pues yo quiero ponerme unas orejas de ratón, ¿no? O cosas así extrañas, pues, como decías, modificarnos incluso hasta... vamos, lo que quiero decir es que ya se abre la posibilidad de ese tipo de peticiones, por así decirlo. Entonces, ¿qué onda con la cuarta revolución industrial que nos da posibilidades de realmente estar hablando más seriamente de esto del transhumanismo? Sí, es importante saber que el transhumanismo como idea de utilizar la ciencia o las herramientas a disposición para mejorar al hombre no son, pues no han aparecido súbitamente el siglo pasado. Muchas de estas ideas vienen de tiempo atrás, autores tanto ateos como cristianos o de otras religiones. Inclusive en la mitología de algunas culturas antiguas como la sumeria podemos notar que hay una intención de trascender lo que es humano. Entonces todas estas ideas de obtener nuevas capacidades como el mito de Gilgamesh, la epopeya de Gilgamesh, ¿no? Sumeria, en la que un rey intenta volverse Dios buscando la inmortalidad. Ese tipo de narraciones han estado presentes y no han sido sino hasta el desarrollo de la ciencia moderna y de las tecnologías que de ellas se han desprendido, que se puede empezar ya a considerar como posibles estas modificaciones. Hablar de extender el tiempo de vida fue evidente con el desarrollo de las vacunas, con el desarrollo de la medicina moderna, gracias a la ciencia. Entonces, la cuarta revolución industrial es consecuencia de los diferentes desarrollos tecnológicos y científicos de la comunidad humana. La primera revolución industrial se desató a mediados del siglo XVIII y tuvo pues como principal tecnología el motor a vapor. Se recortaron distancias con nuevas maquinarias, la locomotora, los buques a vapor, se crean un nuevo orden social también. Seguido de esta primera revolución industrial viene la segunda, en la cual se incluye ya la electricidad como fuente energética y el petróleo. La tercera revolución industrial vino a aparecer, a suceder después de la Segunda Guerra Mundial, con el desarrollo de las computadoras. Y tal vez la máxima tecnología o la mayor, la principal de esta revolución industrial, el Internet. La cuarta revolución industrial, ¿qué es? Es una serie de cambios y transformaciones sociales que son producto del desarrollo de tecnologías convergentes. Estas son las nanotecnologías, las biotecnologías, tecnologías de la información. Entonces, hablar de inteligencia artificial, computación cuántica, impresión de órganos o prótesis inteligentes es hablar de una serie de tecnologías que han sido posibles gracias a los desarrollos de la tercera revolución industrial, gracias al Internet, a la computación, y que van a ser, o cuyo potencial va a ser explorado en las próximas décadas. Estas tecnologías que parecieran de ciencia ficción y que una con otra se complementan, porque hablar de nanotecnologías implica también hablar de nanomedicinas, y nanomedicina tiene que ver con biotecnologías. Entonces estamos empezando a fusionar disciplinas que hasta hace algunos años solo era especulación o podía ser propio de la ciencia ficción. Esto es la cuarta revolución industrial, el impacto de estas tecnologías en la vida, en el quehacer cotidiano, en la industria, en la política, en la medicina. En este contexto es que el transhumanismo se vuelve una propuesta viable. El transhumanismo, como aquella idea de superar al hombre, de tener nuevas habilidades, más fuerza, mayor tiempo de vida, se vuelve ya una posibilidad real. Estamos hablando de ingeniería genética, exoesqueletos, quizás. Entonces,
El contexto es la cuarta revolución industrial y una de sus principales promesas sería la modificación del organismo humano. Incluso Klaus Schwab, quien acuña el término cuarta revolución industrial, lo define como tal, una serie de transformaciones sociales que van a alterar lo que hacemos, cómo lo hacemos, pero también el quiénes somos. Esa sería la relación exacta entre la cuarta revolución industrial y el transhumanismo. Sí, lo digo porque creo que es importante saber que ya no es tan de ciencia ficción, o sea, ya no es tanto las películas, o sea, parece ciencia ficción, pero yo personalmente creo que estamos a muy poco tiempo de poder ya ver, de hecho ya está sucediendo, ¿no? A ver cambios radicales, sobre todo con la modificación de la genética. No sé si te parece, mi buen Piero, que ahora desde la perspectiva cristiana principalmente pueda yo ofrecer algunas objeciones, ¿no? Desde la perspectiva cristiana, o no sé si quieras añadir algo, o tal vez No, las claro. objeciones, las objeciones desde la perspectiva cristiana y podríamos ya pelotear ahí entre esto, ¿no? Un poquito, Por favor. no, sí, un poquito lo que, o sea, el cristianismo, básicamente, y es interesante que estemos hablando del cristianismo porque el cristianismo tiene una característica que muchas otras religiones, o por lo menos las grandes religiones, no tienen. ¿Cuál es esta característica? Que Dios se hizo humano. Esa es una cosa interesante. O sea, si tú hablaras con un musulmán, no podría hablarte desde esa perspectiva, o con un judío incluso. ¿Me explico? Ni siquiera con un testigo de Jehová o cosas así. Pero el cristiano puede decir, Dios se hizo humano. ¿Ok? Entonces, la idea general del cristianismo tiene que ver con que Dios creó el universo. Eso es muy interesante, creó el universo y sabes, somos teístas, obviamente el cristianismo es teísta, creó el universo con el propósito de colocar al humano en el universo. En este sentido, no creemos en extraterrestres y cosas de esas. ¿Para qué quiso poner el humano ahí? O sea, ¿por qué creemos que la creación entera fue desarrollada para poner ahí el humano? Porque Dios quería expresar en el humano su gloria, o quería reflejar su gloria en el humano. Entonces Dios dice, según en nuestro libro sagrado, la Biblia, que puso su imagen en el hombre, ¿ok? Puso su imagen en el hombre y a través de hacerse humano y de alguna manera redimir al humano, redimirlo de que, déjame explicarte rápido eso, haz de cuenta que pone al hombre ahí en el huerto del Edén y desarrolla todo este asunto y todo este asunto, pero el hombre peca, ¿no? Y el hombre está en pecado. La palabra pecado suena muy rara y yo sé que en contextos científicos ha de sonar muy extraña, ¿no? Pero déjame definirla así. El pecado es todo aquello que nosotros sabemos que está mal hacer, pero que seguimos haciendo, a pesar de que sabemos que está mal, y nos con una imposibilidad de soltarnos de eso, y nos condena, nos condena la conciencia. ¿Y por qué está mal? Porque nos daña a nosotros, o daña nuestras relaciones, daña a las personas que queremos, y pareciera que no podemos salir de eso, y de hecho trae consecuencias, pero la Biblia enseña que Dios se hace y paga por esas cosas, que resucita al tercer día. Resucita al tercer día prometiendo, o sea, Jesús, después de morir en la cruz y pagar por nuestros pecados, resucita al tercer día prometiendo dos cosas: la restauración de nuestra alma, ¿no? La verdadera paz, esto incluye verdadera paz, verdadera felicidad, verdadera propósito, pero además promete inmortalidad en este cuerpo, en esta naturaleza humana. Entonces, lo que dice nuestro libro sagrado es que asciende al cielo y va a regresar. Y promete restaurar este cuerpo y hacernos Dios. ¿Por qué hablo todo esto? Porque en todo esto la cosmovisión cristiana tiene en un grande estima al hombre. Este es el asunto. Todos los corazoncitos, porque un chorro de mis hermanos están viendo, ¿verdad? Un saludo a todos mis hermanos. Pero lo que quiero decir es que la cosmovisión tiene en grande autoestima al hombre, al grado de que Dios mismo se hace hombre, y al grado de que va a redimir al hombre para poder que habite junto con él, ¿ok? Entonces, una de las críticas que podría tener el cristianismo al respecto, y leí un poquito las críticas, respuestas que escribiste y pusiste ahí en la academia, pero sigo sosteniendo que una de las críticas que podría tener el cristianismo es que no hay un
aprecio por la vida humana en la visión naturalista, en la visión transhumanista. No hay un aprecio porque si lo vemos desde el naturalismo, desde la evolución, el ser humano o una de dos, o es igual a un animal, en cierto sentido, no hay diferencia con un perro, una rata, ¿no? O en el otro sentido podría ser, siempre se cree que puede ser mejor de lo que ya es. Entonces, el cristianismo, la cosmovisión cristiana dice, el ser humano es valioso por sí mismo, es súper valioso, vamos, la dignidad es inherente, el valor es inherente, no se le tiene que añadir ni quitar nada. Entonces, este valor, y esta sería la segunda crítica, este valor que tiene sobre el humano hace que exista una base moral para poder establecer los avances tecnológicos, medicinales, los avances científicos incluso. Yo platiqué hace poquito con mi hermana y decía, oye, voy a platicar con el Piero y no sé qué. ¿Qué piensas de que podamos modificarnos genéticamente? O sea, como este rollo de poder elegir el color de ojos, o no sé, yo le decía a mi esposa, oye, si podríamos elegir que nuestro hijo saliera con orejas de lobo, una cosa así, ¿no? Y mi hermana decía, ouch. Y ¿sabes qué? Creo que la gente tiene miedo del transhumanismo, porque el transhumanismo, dos cosas, no ofrece un valor por la vida humana, o sea, en su filosofía naturalista, no ofrece un valor por la vida humana sublime. En el mejor de los casos lo ve así como social, como un rollo de especie, ¿no? Que una especie mejor que sobrevivir, lo que sea. Y por otro lado, eso no provee un valor moral para poder manejar las grandes tecnologías que pueden venir a suscitarse. Por un lado, además, ¿no? En contraste, el cristianismo ofrece paz verdadera, genuina libertad, en este sentido, libertad del pecado y la promesa de una vida eterna, ¿no? Entonces, esas serían dos de las principales razones por las cuales podríamos criticar desde la perspectiva cristiana el asunto, ¿no? Me gustaría tal vez más adelante hablar de esta singularidad que también se propone, esta singularidad que se propone el transhumanismo, que básicamente, para resumir, podemos llegar a un punto sin retorno. Topas esta singularidad en donde las máquinas van a poder desarrollar máquinas más inteligentes a sí mismas y todo este asunto. Entonces, ¿qué piensas, Piero? Bueno, me encantaría, mira, Isaac, yo puedo proveer ahí dos tipos de respuesta. La naturalista, la perspectiva atea, pero que va a entrar en una confrontación bastante directa, conocida también, que podemos abordarla, pero me encantaría primero reflexionar un poco sobre argumentos cristianos, propiamente dichos. O sea, la respuesta que te voy a dar gira en torno a argumentos cristianos, que de diferentes escuelas de pensamiento. Está el protestantismo luterano, el cristianismo mormón, el cristianismo ortodoxo. E incluso en el catolicismo hay un ala que propone que el transhumanismo no desafía a la enseñanza de Jesús, ni mucho menos su plan. Por ejemplo, en el cristianismo ortodoxo parte de la idea de que la labor, la misión divina, una de las principales misiones divinas es la redención. En el cristianismo ortodoxo el hombre debe aspirar a la redención y participar de ella. ¿Cuál es el fin de la redención? La salvación. La salvación a través de la teosis. ¿Qué es la teosis? Es la transfiguración, la conversión de la materia en una sustancia divina. Es la divinización del hombre, el hombre convertido en Dios. Entonces, partiendo de esta idea y de que en el cristianismo ortodoxo, en el siglo V, en el concilio de Calcedonia, se definió a Cristo como hombre, hijo de Dios, pero que vino como hombre, un hombre que para el siglo VII, cuando se vuelven a reunir las autoridades ortodoxas, definen que el hombre tiene libre albedrío. Entonces, un hombre que es un hijo de Dios, que es hecho hombre, que actuó de la mejor manera, de la manera correcta, siguiendo las enseñanzas, pese a tener libre albedrío, porque en cualquier momento pudo haber desobedecido a Dios por estar dentro de la limitación de un cuerpo humano. Sin embargo, no lo hizo. Es decir, fue un hombre perfecto. Esa idea de un hombre perfecto es la que rescatan algunos de los filósofos ortodoxos e inclusive los transhumanistas ortodoxos rusos, que
esa idea de hombre es a la que nosotros debemos aspirar a través de la ciencia y de la tecnología. Que como estamos llamados a la redención, estamos llamados a divinizarnos, no tendría nada de malo usar la tecnología y la ciencia para poder continuar esa labor, esa misión. Entonces ahí, en la ortodoxia cristiana, o al menos de Oriente, tenemos esta postura, una posición que no es necesariamente incompatible con el transhumanismo, sino que por el contrario ve una afinidad. Y no solo esta, tenemos también el protestantismo luterano. ¿Qué dice el protestantismo luterano? Ingolf Dalfert, que es uno de los teólogos más conocidos de las últimas décadas al menos, él dice lo siguiente, es que según el protestantismo luterano no existe diferencia entre algo sagrado o profano. No hay algo que diferencie lo secular de lo no secular, sino que la verdadera diferencia está entre lo que podemos considerar Dios y el mundo, entre lo divino, lo creador, el creador y la creación. Al hacer esta diferencia, nada en la tierra, nada de la creación es realmente divino. El creador es divino. Al ser Dios divino, cualquier cosa que hagamos en la tierra no lo va a ofender. No hay nada sagrado que lo vaya a ofender. De esa manera, la ciencia y el transhumanismo no serían contrarios a la enseñanza de Dios. Si por el uso de la tecnología destruimos la creación, esta no va a ser consecuencia de un castigo divino, porque hayamos profanado algo sagrado, porque hayamos atentado contra algo que Dios nos dio y que era inamovible, sino porque no fuimos lo suficientemente sensatos. Ted Peters se ratifica sobre esa idea y le propone o le brinda una opción al protestantismo luterano, una opción que abraza el transhumanismo. Entonces, depende también de cómo lo veamos. La transfiguración creo que es dentro de la tradición cristiana, aceptada por varias posiciones, varias al menos de los movimientos. No sé si tal vez en la iglesia a la que perteneces, Isaac, aceptan esta idea de la teosis, de la transfiguración. Sí, en un sentido. O sea, un poco lo que nosotros creemos, ¿no? En este sentido es la redención del cuerpo. La redención del cuerpo y participar de su naturaleza divina, ¿topas? Pero un poquito viendo lo que me cuentas, no es que nosotros podamos conseguir la divinidad. Eso es un tema interesante, porque pareciera que estás diciendo que nosotros podemos conseguir la divinidad a través de nuestras propias fuerzas o esfuerzos, ¿no? Y un poco y eso no es tanto un poco lo que la Biblia enseña en ese sentido. O sea, nosotros no podemos acceder al cielo, por eso, sino necesitamos esperar el poder de Dios haciéndolo y regenerándolo en nosotros. Incluso el cristianismo habla de que ni siquiera Jesús mismo se resucitó a sí mismo, sino que fue el poder de Dios resucitándolo, ¿no? En este sentido, es Dios mismo otorgándonos eso. Entonces, yo no, otra vez, y creo que esto es una de las cosas que seguramente es muy recurrente, no estamos en contra de la tecnología, pero no creemos que podemos llegar a ser como dioses sin que Dios lo haga en nosotros. Este es el asunto. Y cuando lleguemos a ser como dioses, ni siquiera estamos en la idea de que vamos a ser igual a Él. Él seguirá siendo nuestro Dios. Sin embargo, seremos, en este sentido, seremos erradicados del pecado y participaremos completamente de quién es Él sin ninguna limitante cuando Él se presente. En ese sentido, creo que no es que nosotros podamos alcanzarlo. Sí, yo sé que hay muchas corrientes a lo largo de la historia y que puedan suceder cosas así, pero no es tanto el propósito que nosotros podamos alcanzar algo que de alguna vez Él ya alcanzó. Él ya lo alcanzó y nos pide a nosotros que lo esperemos. Ahora, sin embargo, yo, mi querido Piero, no creo que sea ese. Creo que el punto es que nosotros, como cristianos, como una cosmovisión teísta, insisto, tenemos como un punto para decir, ok, hay una razón por la cual queremos
mejorar. Una de las preguntas que podríamos nosotros como teístas, y desde esta perspectiva de una vida, de una vida valiosa, ¿verdad?, que tenemos como cristianos, la pregunta es dos, o sea, ¿para qué mejorar? ¿O qué significa mejorar desde el transhumanismo? Y creo que si tu respuesta es mejorar funcionalmente, y perdóname, ya estoy metiendo respuestas que ni siquiera has dado, pero luego pensamos que funcionar es lo que nos hace mejorar o funcionar mejor, creemos que entonces no hay un valor por la vida porque es un reduccionismo, se dirá, en donde vemos al humano en base a sus funciones y lejos de verlo como grandioso, el humano como la vida grande, la vemos, en base a sus funciones, en base a la especie, en base, y no tanto a la vida individual perfecta que Dios nos ha entregado. Entonces, un poco por ahí va, o sea, no sé qué piensas. Sí, bueno, para el humanismo secular, el transhumanismo, el usar estas tecnologías, es solo una consecuencia de lo que hemos venido haciendo desde antes incluso de que podamos definirnos como Homo sapiens. Antes, si hurgamos en el historial de nuestros padres, nuestros abuelos, bisabuelos, y retrocedemos miles de generaciones, llegará un momento en el cual nuestro antepasado va a ser otra especie animal, otro tipo de animal. Inclusive podríamos retroceder muchos millones de años más y llegar hasta alguna célula insignificante por ahí. Y nosotros somos sus descendientes. Según la perspectiva humanista secular, el usar estas tecnologías no es sino la continuación de las estrategias de adaptación que hemos desarrollado. Pero en el cristianismo, yo me atrevería a decir, de lo que he revisado, de la literatura transhumanista que comulga con el pensamiento cristiano, que el transhumanismo no es sino la continuación del ministerio de Jesús. Jesús, en el Evangelio de Mateo, ordena a sus seguidores a que curen las enfermedades, de que curen a los enfermos, los atiendan y hagan lo correcto. Entonces, el ministerio de salud de Jesús, que le devolvió la vida a personas que estaban ya muertas, que le devolvió la vista a los ciegos e hizo caminar a los paralíticos, se vería continuado en nosotros a través de la ciencia y de la tecnología. Por acá hay un comentario que dice que la ciencia no rechaza a Dios. La buena ciencia, dice, al contrario, respalda más la existencia de Dios como creador. Bueno, eso epistemológicamente no es correcto desde un punto de vista humanista secular, pero suponiendo, como los cristianos del movimiento cristiano transhumanista dicen, que Dios nos proveyó el don de explorar, de conocer, y de esa manera desarrollamos la ciencia. La ciencia es uno de sus regalos, según la percepción cristiana. Entonces, ¿cómo podemos rechazar uno de los regalos de Dios que no solamente nos permite tener una mejor vida o descubrir su creación, sino que también nos permite continuar su ministerio, continuar la obra de Jesús? Y ahí viene, y ahí viene el transhumanismo. ¿Por qué el transhumanismo no debería ser rechazado por el cristianismo? Porque es la continuación del ministerio de Jesús. Es el continuar, más bien es un reconocimiento del hombre, un verdadero reconocimiento. Nos dimos cuenta de que podemos morir. Nos dimos cuenta de que somos débiles a comparación de otras... Disculpen, de otras especies. No te preocupes. Un error técnico. Ahorita me va a pasar a mí lo mismo porque voy a tener que ponerle pila ya, pero... sigue. Sí, pues entiendo. De continuar. Somos débiles. Ajá. Exacto. Entonces, como hemos reconocido esas limitaciones, debemos nosotros superarlas. Esa sería la respuesta desde un punto de vista transhumanista compatible con el cristianismo. Te entiendo muy claramente, pero a lo que me refiero es que, decía un amigo, ¿no? Es que esa visión de ayudar a la humanidad se ve muy bien en la filosofía teísta. No se ve, parece un disparate en la filosofía naturalista, porque la filosofía naturalista no tiene un motivo para ayudar. ¿Me explico? Que no sea una especie de supervivencia de especie, y además eso ni siquiera nos puede dar un valor
moral como decir, es que es bueno. O sea, si vemos la naturaleza, no es tan bueno que el ser humano sobreviva, mano, porque está devastándola, la está pateando. Entonces, no hay como una base desde el naturalismo como para decir, no, pues vamos a ayudar. Y eso es lo interesante, que en la primera revolución industrial, como mencionas, el conocimiento generalmente llegaba por el cristiano. Y eso hacía que hubiera una especie de seguridad en que el conocimiento y la tecnología iba a ser bien usada. ¿En qué sentido iba a ser bien usada? Pues porque hay un aprecio por la vida y y ese aprecio por la vida, además, constituye, entre otras cosas, principalmente por Dios, pero ese aprecio por la vida constituye lo que es bueno y lo que es malo. El punto y lo peligroso tal vez, y creo que es el temor de la gente, es que probablemente el transhumanismo juega este doble discurso, mi Piero. El discurso de decir, sí, queremos ayudar, pero por otro lado, no hay nada que nos diga qué es bueno y qué es malo. Es como de, bro, entonces, ¿cómo sé que cuando vayas a desarrollar la tecnología no te vas a salir con el no sé qué es bueno y qué es malo? Tómala, vamos a potencializar a los soldados chinos, ¿no? O sea, porque no hay una base que me diga, pues vamos a, es bueno esto, apreciamos la vida, vamos a cuidar a los viejitos porque son valiosos en sí mismos. No sé, es un poco eso. Sí, el cristiano dice, bro, yo le decía a mi esposa, ¿no? Es más, a mí que me metan un chip y que yo le pueda hacer así, cambiar la tele, no hay bronca. No, o sea, por mí está bien. Pero la filosofía transhumanista, ¿qué base provee para decir esto es bueno, esto es malo? ¿Cómo puede decirme yo valoro la vida humana intrínsecamente de las personas? No hay un fundamento moral. Eso es Sí, eso más tendríamos que preguntarnos el ateo, porque me parece que tal vez la pregunta tiene la clásica idea de que el ateo es malo, el ateo, o no necesariamente malo, simplemente es inmoral o amoral. Eso es falso. El ateo no necesita más bien de una idea divina, de una idea sobrenatural, para poder reconocer lo que es bueno o lo que es malo. El ateo, en este caso el humanista secular, como una persona que rechaza lo sobrenatural, porque hay ateos pues de diferentes corrientes, ¿no? Hay ateos que creen en extraterrestres, ateos marxistas, en este caso el humanismo secular, que continúa los valores de la Ilustración, cree que no es necesario ningún tipo de elemento sobrenatural para poder tener una vida digna, para gozar de una vida buena y ayudar a los demás. Por el contrario, cree que nos podemos percatar de qué es lo correcto cuando nosotros revisamos la evidencia científica. Así pues, el humanista secular entiende que esta es la única vida que tiene. Es la única vida que va a tener, o de la que tenemos noticia que podemos tener, porque tampoco descartamos el hecho de que hay algo después de la muerte. Simplemente no sabemos, no hay evidencia, no nos consta. Entonces, antes de una posición agnóstica, que es un tipo de ateísmo, o el ateo, ¿no? En este caso, cuando tú reconoces que la vida es finita, que es la única que vas a tener, te das cuenta que intentarás vivirla lo mejor que puedas, pero al momento de tratar de vivirla lo mejor que puedas, debes reconocer que no solo tú eres el que tiene esta única vida, sino los demás, los que están a tu alrededor, que cualquier consecuencia de tus actos quedará marcado tanto en tu vida como en la de los demás. Entonces, reconocer o guiarnos por la evidencia nos ayuda, como menciona aquí Víctor en los comentarios, que es hacer el bien sin esperar recibir ningún tipo de regalo o de recompensa. El humanista secular que opta por hacer el bien lo hace sin temor o sin la esperanza de que recibirá algo después. Simplemente el hecho de poder aportar a la comunidad, porque confiamos en que la sociedad es una estrategia evolutiva, que hemos construido una construcción de nuestra especie para poder vivir bien, para poder sobrevivir y tener una buena vida, administrarnos, gestionarnos. Entonces, ¿por qué hacer el bien para el humanista secular? La pregunta de por qué hacer el bien, creo que es una cuestión de sentido común. ¿Quién buscaría el malestar personal
puede que los hayan, personas que los hayan, eso debe responder a algún tipo de condición psicológica. Creo que cualquier animal, no solo nosotros, intenta sobrevivir. Bueno, nosotros hemos podido desarrollar unas relaciones emocionales de parentesco, amicales, fuertes. ¿Para qué, con toda la construcción que podamos tener, desearle el mal a tu amigo, a tu familiar, o un poco más allá? ¿Por qué es hacer el mal a personas que también están tratando de vivir la única vida que tendrán? Entonces, por ahí va la respuesta. ¿Cómo podemos identificar que algo es bueno o malo? A ver, ya me quedé. Un niño para enseñarle. ¿Batería? Entiendo. No, fui yo, creo que fui yo, pero No, te sigo escuchando. Yo estoy en 20% de batería. Sí, ¿por qué vamos a golpear a un niño para que aprenda la lección? Si en base a la evidencia científica sabemos que no solamente le podría provocar algún trauma físico en el cuerpo, sino también algún trauma psicológico, que al final de cuentas es también biológico, ¿no? Es el cerebro y sus conexiones neurales, experiencias traumáticas. Entonces podemos guiarnos por lo que nos dice la evidencia científica. Una persona que tiene traumas de algún tipo o muchos traumas psicológicos no va a ser una persona funcional, no va a aportar a la sociedad quizás como otros que han tenido un desarrollo pleno, un desarrollo emocional. Entonces es básicamente, por un lado lo podemos ver utilitarista, como si estamos bien todos, podré estar mejor. Pero también no rechaza la idea de hacer el bien sin recompensa alguna, el altruismo. El humanismo secular considera que el altruismo existe. Yo puedo hacer algo bueno porque sin esperar nada a cambio. Es algo posible. Entonces, la idea del ateo, en este caso el humanista secular, como alguien inmoral, no es aplicable. No es aplicable cuando uno revisa la ética humanista secular. Y definitivamente por extensión el transhumanismo no tendría por qué ser esta narrativa totalitaria que piensa someter al ser humano a la voluntad de algún grupo o alguna conspiración. Te entiendo. No me refiero tanto a eso, me refiero, bueno, es que lo que quiero decir es que hablaste de, creo que sigues sin poder definir lo que es el bien. No me quiero meter mucho en este asunto, pero mira, hay esta idea que decía C.S. Lewis, que me acuerdo que se la pirañó a alguien más, le hizo un libro que decía, si nuestro pensamiento es un conjunto, es el subproducto de átomos y neuronas azarosamente haciendo cosas, ¿no? ¿Cómo puedo saber que mi pensamiento es verdadero? O sea, si estoy determinado, si estoy determinado por lo que sucede en mi cerebro, ¿cómo sé que no es una ilusión lo que estoy pensando? ¿Ok? Entonces, desde esa perspectiva, creo que lo que quiero decir es que yo creo que ya vamos a pasar a las preguntas. Bueno, salvo que me respondas ahorita o quieras o lo que sea, pero lo que estoy pensando es que hay aquí una cuestión en juego, que es que probablemente salga para más debates. Me habías propuesto otros debates con otro tipo de personas que probablemente podamos seguir llevando. Ahorita lo platicamos y lo que sea, pero hay un debate en juego, ¿no? ¿Qué sucedería si la evolución es falsa? Porque no sé si tú sepas, mi querido Piero, pero hay un debate en torno. Hay un debate en torno en Estados Unidos y en las aulas sobre el diseño inteligente, sobre la imposibilidad de la evolución real. No sé, ¿qué pasaría con el transhumanismo si realmente la evolución fuese falsa? O sea, yo no crecí en una familia cristiana. Yo, como te comenté, mis papás son psicólogos, estudié artes visuales, ¿no? Y como todo el mundo fui a la escuela y me metieron la evolución. Y yo creía en la evolución. Pero después de investigando veo que no es tan real. O sea, no quiero decir tan real, quiero decir, no está tan aceptada. Están empezando a haber varios debates al respecto. ¿Qué pasaría si la evolución no fuese cierta? Sí, ¿Para el transhumanismo sería fuerte o no sería fuerte? ¿Qué pasaría? Sí, sería definitivamente un duro golpe para la ciencia en general,
Pero antes me gustaría responder, me dijiste que no di una respuesta para lo que es bueno. Bueno, esto tiene que ver con la falacia, la llamada falacia naturalista que plantó Moore. Según él, pues no se puede definir lo que es bueno desde una perspectiva naturalista, desde una perspectiva atea, porque bueno solo es una palabra que se utiliza como sinónimo de placentero, de funcional, y quizás más allá de esa problemática planteada por Moore, que ya se ha refutado, que ya se ha resuelto como una falacia, esa crítica es una falacia, el buscar qué es bueno en realidad, como nos pregunta aquí Tapia, es tratar de extrapolar una visión, una palabra, un concepto 100% mental a la realidad. Es como intentar buscar la nada. La nada es una ficción que existe en nuestra mente. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta de que en la realidad hay objetos. Lo hacemos para interactuar, hemos podido crear el uno. Aquí hay un par de gafas, pero cuando hay dos pares de gafas. Y por nuestra capacidad de abstracción hemos creado la idea de infinitas gafas. Entonces, si infinitas gafas es una idea que existe en nuestra mente, podría también existir la ausencia de gafas, cero gafas. Pero cuando buscamos la nada, la totalidad, la colección de todas las cosas, la nada no existe en la realidad, es solo una palabra, un concepto que utilizamos para poder interactuar con la realidad. Entonces, bueno o malo termina siendo, por un lado, un concepto que buscarlo en la realidad, ¿qué es lo bueno? Resulta bastante espinoso, es como buscar dónde está el cero, dónde está la nada. Pero por otro, el concepto de bueno para usos prácticos sociales podríamos entenderlo como un concepto bastante complejo, como el de salud. ¿Qué es salud? ¿Qué es vida? Son conceptos que se redefinen conforme la evidencia científica va avanzando. ¿Qué es lo saludable? Es una respuesta muy compleja. ¿Qué es la vida? También es una respuesta que no puede ser definida con un solo criterio. Entonces, lo bueno podría ser, desde una perspectiva humanista secular, aquello que es funcional, porque necesitamos funcionar para poder seguir vivos. Aquello que nos es placentero, porque si nos sometemos al dolor, no vamos a poder funcionar adecuadamente. Entonces ya vamos viendo cómo la palabra bueno o lo que es bueno depende de muchas variables. Eso para responder esa pregunta, que es un debate muy interesante que se puede continuar. A mí me fascina el rol del transhumanismo y de verdad me vuela la cabeza imaginando un chorro de cosas. Pero, ¿sabes una cosa que también creo que está padre del cristianismo? Que no sé cómo podría, o sea, una de las cosas que me late del cristianismo muchísimo, yo por ejemplo te digo, no es que yo me intenté explicar el fenómeno del agua y de la lluvia a través de inventarme a Tlaloc, no, yo vengo de la secundaria, nunca fui cristiano y la manga del muerto, o sea, pero sucedió algo en mi vida que me transformó radicalmente, que yo no buscaba, Payo. O sea, literalmente yo no buscaba esa transformación. Yo sé que esto ya estamos entrando en terrenos subjetivos, ya lo sé. Pero una cosa que es en mi comunidad, que es la comunidad cristiana, es que han experimentado una victoria sobre eso que llamábamos pecado, una satisfacción personal. Entonces, la pregunta sería, ya concretamente para acabar, porque a lo mejor se me acaba otra vez la pila, es cómo el transhumanismo podría erradicar estos problemas que incluso nos ayudarían a utilizar bien la tecnología, como por ejemplo el egoísmo, ¿verdad? El deseo de mentir, ¿verdad? El deseo de abusar de las personas, el deseo de engañar, los vicios, ¿me explico? Porque el cristianismo ofrece no solamente la promesa de la vida eterna en un cuerpo redimido, que no le va a doler nada, sino ofrece también en el aquí y en el ahora la capacidad de ser transformado de aquellos vicios y de aquella culpa de conciencia y de aquellas cosas que no podías dejar de hacer. Por ejemplo, no sé, envidias, falta de perdón, rencores, avaricia. No sé si el transhumanismo tenga una propuesta sobre eso. El transhumanismo sí tiene propuestas de mejoramiento moral. ¿Qué pasa? Que según la visión humanista secular, todo en la realidad es natural, todo tiene una causa. Bueno, a excepción del decaimiento atómico del que todavía no se tiene noticia, pero
en el caso de nuestro cerebro, cada uno de nuestros estados mentales responde, o de nuestras sensaciones responde a estados mentales, a estados cerebrales. Nuestras ideas están acumuladas en redes complejas neuronales. ¿Qué pasaría si podemos mapearlas todas? En principio podríamos modificar nuestra conducta modificando nuestro cerebro. Así una persona que sufre alguna contusión puede olvidar incluso quién es, lo cual nos da muestra de que más allá del alma, lo que somos es todo el cuerpo y lo que creemos que es nuestra identidad se alberga en el cerebro. La mente va en función del cerebro. Un golpe contundente y se fue Piero Galloso para siempre. Quizás. Entonces, quizás al menos tenemos noticias de eso. No podemos especular sobre la vida después de la muerte. Ahora el transhumanismo propone que se puede usar estas tecnologías para modificar también nuestro cerebro. En algún momento se podría hacer, en principio, ya que si nuestro cerebro es una combinación de redes neurales, podríamos quitar algunas, agregar otras. Habría que entender también cuál es el mecanismo de conducta, la relación de conducta-gen. ¿Hay alguna relación directa? Quizás sí. Es bastante probable, inclusive. Así que, en principio, podríamos sí arreglarnos. Somos un sistema bastante complejo y podríamos, digo, arreglarnos porque estas conductas que han mencionado, universalmente me atrevería a decir que son negativas. Son los vicios, los llamados vicios son negativos. Ahora, muchos de estos vicios son condenados siempre, en todo contexto como malos. En otros contextos, dependiendo del sistema moral, no. Por ejemplo, mentir para el cristiano lo es siempre. Para el humanismo secular dependerá del contexto. Si tu vida está en juego, vale, también dependerá del alcance de la mentira. Puede ser conveniente hacerlo, podría hacerlo. Dependerá mucho de evaluar el contexto para el humanismo secular, porque si tu mentira va a matar a millones de personas para sobrevivir tú, estamos ya en el dilema moral. Entonces, ¿mentir ahí sería inmoral? Sí. Va a depender mucho, mucho, como digo, del contexto y de las convicciones que tenga la persona. Entonces, el aborto, por ejemplo, para el cristianismo, de antemano es un pecado. Creo que incluso un pecado mortal, porque atenta contra el cuarto mandamiento. Para el humanismo secular, si bien los seres humanos debemos tratarlos respetuosamente y ayudarlos a gozar de una vida buena, evalúa entre la mujer que ya tiene una vida desarrollada y un grupo de células humanas con potencial de ser un ser humano que podrían ser extirpadas sin que se sufra un traumatismo social o psicológico tremendo, o sin que incluso el feto sufra de un traumatismo emocional, ¿no? Porque antes de que tenga capacidad de conciencia. Entonces, va a depender mucho para el humanismo secular del contexto. Esa es la diferencia entre la ética revelada y el humanismo secular que intenta estar de la mano de la evidencia. Entonces, bueno, el transhumanismo sí en algún momento podría ayudar a mejorar como personas. Lo proponen algunos de sus teóricos. James Hughes, por ejemplo, propone que sí, podríamos utilizar terapia genética, ¿por qué no? En algún momento, dependerá de lo que la ciencia científica nos diga. Y por otro lado, el humanismo secular también se enfoca en la empatía. Si la ética, esto es algo personal, es una afirmación mía, si la ética cristiana fuera tan adecuada como dicen, definitivamente en los países gobernados o con mayoría cristiana viviríamos en el paraíso terrenal. Si realmente Dios hiciera de todas las personas buenas, desinteresadas mágicamente, ese sería el paraíso, le hubieran ganado al comunismo marxista. Pero no es así. Más bien fomenta la división, en ocasiones el odio, hay muchas contradicciones en las conductas. No espero que nadie se lo tome acá personal, solo es una apreciación que hago, una apreciación personal, cuando hay que Jesús les dijo, trata a tu prójimo como a ti mismo. Sin embargo, a una persona que es homosexual la ven con desprecio, con desdén, la aborrecen. Hay algunos que dicen, oye, Dios es el único que puede juzgar. Sin embargo, muchos cristianos aquí se señalar, juzgar, porque en la Biblia también se sentencia que pueden morir algunas mujeres apedradas, hay métodos, etcétera, ¿no? Formas de castigar a los infieles, a los pecadores.
Y lo que es aún más complicado de las religiones es que éstas entran en contradicción, inclusive cuando están hermanadas. El cristianismo ortodoxo del catolicismo, el catolicismo del cristianismo, del mormonismo, de los coptos, o sea, inclusive dentro de los neopentecostales existe, pero variedad. Algunos sí interpretan la Biblia, otros no, son literalistas. Entonces, ¿cómo entre ellos pueden defender un cristianismo y no criticar al otro cristiano? O mejor dicho, ¿cómo no pueden llegar a un consenso inclusive entre ellos? Es complicado, es difícil, por eso yo creo que si bien en ocasiones puede servir la ética cristiana, sí puede ser útil la religión. En- Personalmente diría que el alejar a las personas del pensamiento crítico a través de la fe resulta más un retroceso que tiene consecuencias morales. Entonces, yo también cuestionaría el cristianismo mismo. ¿Es realmente el cristianismo en su epistemología o en su enfoque de la realidad, en su ontología sería moral? ¿Es honesto? ¿Termina siendo bueno para la sociedad? Creo que son preguntas bastante válidas que se pueden discutir largamente. Claro, yo rápidamente respondería, probablemente el cristianismo es muy malo, pero tiene una base bastante sólida para tener una referencia de que está siendo malo. Pero bueno, eso sería otra cosa, ¿no? O sea, tal vez el cristianismo, sí, están remensos los cristianos y se pasan de lanza, son unos gandallas, pero tiene una referencia clara de decir, eso está mal. Y la referencia es decir, Dios, diciendo, Dios, te acabo de decir que no hagas eso y ahí estás haciendo lo que te dije que no hicieras. Pero bueno, ya para acabar, mi querido Piero, porque temo mucho que se me acabe la pila y vuelvo a pasar lo de hace ratito. ¿Qué del transhumanismo es lo que más... ¿Cuál de las posibilidades que el transhumanismo está ofreciendo o tú has investigado es el que más te atrae a ti? O sea, yo me he pensado muchas cosas, de verdad he pensado en muchas cosas muy extrañas y insisto, ahí luego te mando un link o a ver si te puedo mandar el librito que escribí, se llama Mahaira, que tiene mucho, es ciencia ficción y que tiene mucho que ver con esto, ¿sabes? Pensar en X-Men, en los mutantes, en tener orejas de lobo, no sé, todas estas posibilidades que da el transhumanismo a ti te llama mucho la atención experimentar. Un comentario para que quienes están aquí no se lleven la impresión de que el transhumanismo necesariamente es fusionar al ser humano con otras especies, porque el transhumanismo es crítico. Entonces, primero se pregunta, ¿es posible esa unión? ¿Es posible combinar nuestro genoma con los animales? Sí, Científicamente. ya me fui muy viejo, ya me fui muy lejos, ¿verdad? Ya me fui muy Pero lejos, es pero cierto que hay muchas personas que creen eso, hay personas que critican el transhumanismo de esa manera, y es bueno siempre hacer las precisiones. En este caso, no es viable de momento, ¿no? Y en algún momento quizás lo sea, pero de momento no, y es por eso que se puede criticar inclusive desde el transhumanismo esa visión. Pero ahora, sobre el comentario que me pides del transhumanismo, podría dividirlo en dos etapas, ¿no? Las promesas que en principio pueden ser probables como las que ya son viables o más posibles, porque hay ahí una pequeña diferencia entre, por ejemplo, sabemos que vamos a desarrollar los motores necesarios para llegar a Marte. Sí, ya hemos llegado a la Luna, podríamos llegar a Marte. Inclusive con los motores que existen ahora podríamos llegar, ya nuestras sondas han salido del sistema solar. Entonces, decir que vamos a viajar a Marte no es una fantasía, es un futuro bastante posible. En ese sentido, a mí del transhumanismo lo que más me anima son, por un lado, las prótesis inteligentes, el hecho de que pueda mover una mano única con mi propia mente, sufra yo alguna amputación o cualquier persona, eso me parece fascinante, devolverle a un ser humano la capacidad de interactuar de la manera más óptima en la realidad. Creo que por ser nuestra única vida, perder un miembro es bastante fuerte por todo lo que implica. Así que me parece una espectacular posibilidad del transhumanismo, las prótesis inteligentes, que podamos controlarlo con nuestra mente. Y otra es la terapia genética. Ya hemos identificado los genes para algunas enfermedades, podremos corregirlas, ya tenemos la técnica, el CRISPR. En algún momento lo vamos a hacer. Es tan posible como que llegaremos a Marte. Ahora, sobre las promesas más distantes,
el rejuvenecimiento de los órganos también me parece fabuloso, porque como ateo no hay una vida para mí después de la muerte. Entonces, el poder mantenerme más tiempo en esta realidad me resulta fascinante, me resulta algo, creo que todos aspiraríamos, o al menos todos los ateos aspirarían a ello. Le dije a Gastón. Por, aunque sea unos 20 años más, 30 años más, para saber más cosas, ¿no? Hay preguntas que se responderán en las próximas décadas de las que ahorita tal vez no tenemos idea. Con decirte que cuando yo era más chico no tenía ni idea de que íbamos a poder tener, hablar de computación cuántica o tener iPhone, tablets, computadoras con pantallas táctiles. No tenía ni idea. Sin embargo, lo vemos. Entonces creo que la promesa de alargar el tiempo de vida me resulta fascinante por eso. Quiero saber qué va a ocurrir en el futuro y me gustaría estar vivo y completo para presenciarlo más tiempo. Entonces esas serían las promesas que a mí me atraen. Qué chido, mi Piero. Está padrísimo. Pues, A ti, no sé si... A mí... Yo, del transhumanismo especialmente, ¿sabes? Estas prótesis, pero a distancia. O sea, no prótesis metidas en tu cuerpo, sino, no sé, había leído en de Homo Deus, ¿te acuerdas de ese libro de Homo Deus de este judío? Que mencionaba algo como de poder tocar el piano en Viena y yo estar aquí en primero que me metan un chip para saber tocar piano, ¿verdad? Pero poder hacer cosas a distancia, ¿me explico? O sea, hacerle así y que allá en el otro lado del mundo haga tic, tic, tic. ¿Sabes? Yo me imaginé también una cosa muy extraña, o sea, me imaginé unos pupilentes de realidad aumentada, que creo que ya está sucediendo, ¿no? O sea, que todo sea así como aquí aparece, o sea, pupilentes como Google Glass, lo que te los pongas y que tenga toda la realidad aumentada, ¿no? Y que esté conectado y que le hagas así y pueda aparecer, ya sabes, dentro de los pupilentes, que no suceda en la vida física, sino en la vida digital, ya sabes, algo así me imaginaba. La verdad es que son cosas muy interesantes. Pero bueno, tengo, ya nada más para decirles esto, en el libro que escribí tengo una perspectiva que no menciono aquí porque creo que es para muchos cristianos de lo que es el cristianismo, pero ahí se los dejo de tarea, que luego investiguen y que lean ese libro que escribí, se llama Mahaira, que tiene mucho que ver. Pero mi querido Piero, la verdad es que me la paso muy bien platicando estas cosas y te agradezco muchísimo la apertura que tienes para platicar de estas ondas. Creo que tenemos ahí en el tintero algunas pláticas más y si más adelante se puede concretar algún otro tipo de diálogo o otros diálogos al respecto, insisto, quedamos ahí lo de la evolución, lo de la resurrección de Cristo, habíamos planteado si Dios existe, no es que existe, ¿no? Desde, como dices, ontológicamente o a priori, ¿no? No sé, hay cosas que podríamos platicar más adelante, pero por primer encuentro, de verdad, te lo agradezco mucho. Te agradezco mucho que hayas aceptado y todo el conocimiento que tienes al respecto. Gracias a ti y cuenta conmigo inclusive para que los demás miembros de la comunidad humanista puedan conversar. Hay personas mucho más capacitadas en diversos temas que me encantaría que puedan platicar contigo, dialogar y brindar nuestra perspectiva también a la comunidad cristiana, que sepan como personas, miembros de la sociedad, que sepan cuáles son los argumentos que giran en el debate y que ellos concluyan de la manera que crean más conveniente. De antemano, propongo ahí a varios miembros, ya coordinamos los temas y yo me encargo de separarles un momento en la agenda, porque estos diálogos son interesantes y créeme que lo van a recibir de manera muy, muy amena, muy grata. Más bien, gracias a ti por escribirme, cuando gustes también, para seguir conversando sobre estos temas. Yo encantado. Y Isaac, ¿dónde pueden conseguir tu libro? Es fundamental. En Amazon, se llama Mahaira. Amazon, Mahaira, se llama El último de los gentiles. Son dos, el segundo no lo he abierto en Mahaira, digo, no lo he puesto en Amazon. Desgraciadamente solo está en las librerías de la Ciudad de México, ahorita el segundo. El otro está en Amazon. Pero yo, si quieres, te mando un PDF, el EPUB, pero no le digas a nadie. No, no te preocupes, lo voy a revisar. Así que gracias, muy bien, Isaac, y gracias a todos los que han estado aquí presentes. Espero que algunas de sus preguntas hayan sido respondidas, otras lamentablemente no pudo. Pero estaremos ahí prestos para generar este diálogo, acercarnos y generar el debate. Un abrazo hasta Perú, amigo mío. Tú también, Isaac, cuídate. Un placer, de verdad.